quiero dar la bienvenida al nuevo panelista de La Voz de los que Sobran. ¡Ah! Se incorpora de aquí hasta el año 2028. ¿Te cachai? Por primera vez en el estudio, porque habíamos estado con él muchas veces, pero a través de la señal online. Con nosotros hoy día se incorpora al panel Pablo Iglesias. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar aquí. Un gustazo, compañeros. ¿Cómo? ¿Hoy día mismo te vas? Me voy hoy, esta noche. Oh, wow. Entonces tenemos la fortuna de tenerte acá. Yo pensaba que se quedaba hasta el 2028. Esta mañana estamos comentando el análisis o la reflexión que hace la candidata Janet Jara, ¿verdad? La ex candidata a la presidencia Janet Jara, ex ministra del gobierno de Gabriel Boric también, a quien se le atribuye una de las mayores avances quizás, que es justamente el que suban las pensiones o hayan subido las pensiones en este enero de 2026 para las personas mayores en nuestro país. Y también hace este llamado a hacer una crítica descarnada dentro de la propia izquierda, centroizquierda y progresismo. ¿Qué te parecen esas palabras, Pablo? Tú, que fuiste una persona que también estuvo en el poder, fuiste vicepresidente, ¿verdad?, del país, de España, y hoy día desde los medios de comunicación, como lo conversábamos ayer, tienen una posibilidad distinta porque nuestros roles cambian. Y desde esta otra vereda, ¿qué te parece lo que dice la ex candidata Janet Jara, que debe estar ahí también disputando, digamos la verdad, el liderazgo de la izquierda con el expresidente, o sea, con quien se va a convertir en expresidente, que es Gabriel Boric? Bueno, lo primero, cuando eres un español que llega a Chile, hay que mantener cierto pudor y cierta humildad. Claro. Que llegue un español aquí y diga, pues estos lo hacen bien, estos lo hacen mal, eso como no es adecuado. No soy yo quien para entrar como un elefante en una cacharrería, en un debate complejo que tienen las izquierdas acá, que pueden tener en el propio Partido Comunista, en relación con la experiencia de gobierno, con el Frente Amplio. A mí no me corresponde avivar esa polémica. Creo que me corresponde como hablar de temas generales que, sin embargo, conectan los debates y los problemas de todas las izquierdas. O sea, yo creo que la internacionalización de la política que se viene produciendo en los últimos años, la propia lógica trampista de época, hace que los debates en buena medida se están unificando y que todos y todas estamos como... Ay, muchas gracias. Todos y todas... Sí, está un poquito lejos del micrófono. Son cosas técnicas. No. Sí. Todos y todas estamos teniendo debates muy parecidos y que dentro de las izquierdas, sobre todo después de una experiencia de gobierno, hay siempre como una reflexión sobre por qué perdemos, qué se podía haber hecho, qué se podía haber dicho. Y es verdad que bueno, pues la izquierda y el gobierno en Chile ha sido como materia de análisis internacional y de comentario. La crítica que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo, como Canal Red, como La Base, a las izquierdas en general, y que hemos compartido con ustedes muchas veces, tiene que ver con su noción de la correlación mediática de fuerzas. Nosotros decimos abiertamente que una izquierda sin poder mediático es una izquierda que tiene muy difícil ganar, es una izquierda con muchas dificultades para ser capaz de escapar de los enfoques del adversario. Hemos observado en Chile, digamos, como una capacidad del ecosistema mediático de la derecha de acorralar discursivamente a la izquierda muchas veces con temas y con enfoques que dejaban muy poco margen. Hemos visto además como una transformación seguramente del sentido común general. Cuando yo llegué acá en 2022 por primera vez, había como un sentimiento de euforia de que lo que representaba el estallido social, que tenía una carga valorativa positiva entonces en Chile, podía institucionalizarse en un proceso constituyente que superara la Constitución de Pinochet y que sirviera para canalizar una serie de demandas de justicia social. Y claro, 4 años después da la impresión de que hay un nuevo sentido común más situado a la derecha, que tiene una expresión electoral en la victoria de Kast. Daría la impresión como que ahora hay que avergonzarse del estallido social, como que se identifica con la violencia y con el desorden y no con las aspiraciones legítimas de cambio de un pueblo. El resultado electoral de 2022, desde fuera algunos vimos como que se vivió como un jarro de agua fría para las expectativas de transformación, y es para todos en la izquierda 2026
pues un momento muy amargo, o sea, un momento como de reflujo de casi todos, de crecimiento de las ultraderechas, de avance ideológico de las nuevas derechas fascistizadas, y ahí, pues claro, en la izquierda siempre nos azotamos y hacemos la autocrítica. Lo que nosotros decimos es, la principal autocrítica que deberíamos hacer todos es no aprovechar los momentos de poder político para construir poder mediático autónomo, pero comprometido cultural e ideológicamente con la transformación. ¿Sabes? Como los medios alternativos necesitan recursos, necesitan apoyo, necesitan ser considerados un actor crucial para enfrentarse a los medios grandes, y no todas las izquierdas entienden que esto debería ser un elemento estratégico crucial. Es muy importante lo que tú estás diciendo, porque uno se hace mucho este diagnóstico. De hecho, el mismo gobierno de Gabriel Boric lo hizo profundamente al inicio, ¿no es cierto? Hizo muchas cosas, hizo una comisión, hizo un informe con el mundo académico, pero ahí quedó. No se hizo ninguna política pública al respecto. No hubo una verdadera voluntad política de cambiar o de aportar a un cambio, a la pluralidad del ecosistema mediático, ¿no? Aumentó incluso el subsidio yo no sé si los grandes me adelanto medios en ese tema empresariales. Es increíble. Aumentó la plata que se le aporta al Mercurio, La Tercera y Iberoamericana Radio, que son las radios de justamente una transnacional española, que son dueñas de 10 radios en el dial. Y además el Mercurio es dueño de las radios que están en regiones. Entonces, cuando le llega ese avisaje, que además llega de manera bastante opaca, aquí hay un artículo que escribió Interferencia, que tuvo que entrar a Chile Compra, empezar a hacer todo el análisis para citar nuestro análisis, lo transformó en datos. Y eso me parece muy importante, porque la verdad aquí el dato mata relato, finalmente, que a ellos también les encanta decir a la ultraderecha, ¿verdad? Es una buena frase, y dato mata relato. Finalmente, el gobierno de Gabriel Boric se transformó, así lo titulan ellos, en el santo patrono del Mercurio y La Tercera, salvándolos a ambos medios de comunicación de la quiebra, cuando estaban sin haber pagado cotizaciones, sin tener a sus trabajadores con sueldo. ¿Tú esperabas más, quizás, de este gobierno, que fuiste en algún momento bien cercano a Gabriel Boric y el Frente Amplio, digamos, en general? Le tengo un cariño enorme a Gabriel, un cariño personal. Creo que es una persona honesta y además una persona de convicciones. Y el hecho de estar en desacuerdo en algunas cosas no cambia por supuesto, un enorme respeto político, además. Y siempre, digamos, con la prudencia de no es adecuado que un extranjero venga a otro país a decirle a compañeros las cosas se tienen que hacer de otra manera, porque eso sería impresentable. Pero creo que sí hay una reflexión que los que trabajamos en los medios de comunicación alternativos tenemos con respecto a una izquierda que a veces tiene más complejos que la derecha a la hora de ejercer el poder. O sea, daría la impresión de que la derecha ejerce el poder sin complejos y que la izquierda, y esto lo hemos vivido nosotros también, como que tiene la sensación de que debe arbitrar, de que tiene que andarse con mucho cuidado, de que cuando tú gobiernas no puedes, no puedes decir abiertamente que las instituciones no son neutrales. Claro. O sea, es muy difícil que un dirigente político diga, mire usted, el Estado no es neutral. El Estado legalmente está obligado a ser neutral. Puede haber funcionarios que actúen con arreglo a la profesionalidad, pero claro que es un espacio de disputa. La derecha lo ha entendido siempre y no es lo mismo que haya figuras de la derecha en los grandes poderes del Estado. Y es infrecuente, aunque últimamente, ayer Boric lo dijo, que la izquierda diga que los medios no son neutrales, que los medios son, de hecho, los principales actores políticos y que son históricamente un espacio de acumulación de poder de la derecha y que, por lo tanto, cuando tiene responsabilidades de gobierno hay que dar una batalla que siempre va a ser cruenta, que nunca va a ser gratis. O sea, cualquier gobierno que diga vamos a cambiar, a reordenar la correlación mediática de fuerzas, pues le van a decir, usted es Maduro, y eso va a ser así y hay que contar con ello, y ustedes quieren imponer una dictadura comunista, que es como, oiga, lo que yo estoy diciendo es que lo que va en contra de la democracia es que haya millonarios que puedan ser propietarios de los medios de comunicación y que no haya una ley que garantice que las organizaciones sociales o que proyectos privados más
modestos y sin ánimo de lucro o sin ánimo de representar intereses de los bancos o de las multinacionales puedan tener un espacio mediático. Pero claro, eso implica la gran pelea. Si un gobierno se atreve a hacer una ley de medios, pues eso ya vimos en Argentina lo que significaba. Eso es una guerra sin cuartel y eso supone enfrentarte a poderes mediáticos que pueden despedazar unos cuantos seres humanos. Y yo he vivido eso y aquí ustedes en Chile saben lo que es que un medio de comunicación, claro. Lo han vivido de una manera brutal. Que te despedacen. Hasta con tus hijos, se han Claro. metido con toda la familia. Claro. De una manera muy horrible, además, muy poco moral, Bueno, ¿no? hacen política. O sea, es como hacen política y hacen política sin escrúpulos. Exactamente. A nuestro juicio debería haber una reflexión en el que si la derecha es así, pues nosotros no podemos actuar, digamos, como los defensores de algo que no existe. O sea, es como, a veces tenemos la impresión de que hay una izquierda que finge creerse que existe efectivamente la separación de poderes, que finge creerse que el trabajo de los periodistas es profesional, que finge creerse que los medios son actores neutrales, y es como, pero si ni siquiera la derecha se cree esto, a pesar de que los medios son suyos y trabajan a su favor. O sea, nosotros pensamos que estamos en una época como de confrontación más descarnada, porque la derecha y la ultraderecha han querido que así sea, y que eso implica adoptar como un estilo en el que, bueno, pues claro, es que si no hay medios de comunicación de izquierdas es imposible que la izquierda avance. Y creo que esto hay que decirlo sin complejos y decir además que el poder se ejerce, que cuando ganas elecciones no estás para arbitrar o para conciliar intereses, estás para defender unos intereses frente a otros y que eso va a implicar choques, confrontaciones y batallas muy duras. Exactamente, y estamos hablando no solo de que la izquierda, de los partidos políticos más tradicionales en Chile, también se tomen en serio esto. Estamos hablando de que a veces cuando la izquierda ejerce el poder, que es lo que sucedió con Gabriel, ¿no es cierto? Está el FA, el PC, están en el poder, entró después el PS, el PPD, etcétera. Según información de Chile Compra, entre los años 2022 y 2025, el Mercurio recibió 8.723 millones de pesos por parte del Estado, de los cuales 7.150 millones provienen de la categoría Gobierno Central. Por el lado de Copesa, el conglomerado de medios de Álvaro Sayé, responsable de diarios como La Tercera y La Cuarta, recibió en el mismo periodo 670 millones, de los cuales 666 millones vienen de parte del gobierno central. Y además, a esto, de acuerdo a la información del mostrador, en mayo el Mercurio recibió 362 millones en debía 362 millones en cotizaciones previsionales, lo cual significó que 4 AFPs presentaran acciones en contra de la empresa. Gracias al avisaje estatal, la empresa pudo pagar esa deuda y seguir adelante. Lo mismo con Copesa, con cosas muy similares sobre el sindicato. Hassan. Me quedo con la duda. ¿Cuál es el problema de los gobiernos progresistas en términos de su incapacidad de actuar incluso en los espacios donde tiene todo el poder para hacerlo? Porque hay una crítica, quizás de mala fe, quizás de excesivo entusiasmo revolucionario, donde ellos dicen, no, porque el gobierno llegó y no cambió nada. Porque un gobierno no es la misma cosa que tener poder total sobre un país. Eso es evidente. Cuando uno es de izquierda, uno va contra los poderosos. Y lo que tienen los poderosos es poder. Entonces, evidentemente va a haber un ataque descarnado, brutal, agresivo contra la izquierda de parte de los que más poder tienen. Entonces, los espacios chicos donde la izquierda sí tiene poder, por ejemplo, el poder presupuestario que tiene un ejecutivo, uno esperaría actuar fuerte en ese espacio. Entonces, cuando atacan, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, a él por no haber hecho una reforma de pensiones eliminando las AFP, yo digo, eso es una mala crítica porque tienen minoría en el Congreso, tiene que negociar y la alternativa es no hacer nada y entonces va a salir peor. Entonces, yo entiendo las malas críticas y yo entiendo que acá se emocionaliza mucho el punto. Pero si uno va a los espacios donde sí tienen poder, y eso es el misterio que, perdóname, pero yo me sigo sin entender, ¿cómo es posible en los espacios donde sí tienen la posibilidad de actuar y actuar fuerte, deciden no hacerlo? Eso es un misterio que honestamente me data de los tiempos de Syriza, que es como el gran fracaso de esa nueva izquierda en el momento en que ya hay una decisión. ¿Vamos a implantar el programa o vamos a aceptar todo lo que dice la Unión Europea?
Y Syriza decide responder al chantaje de la Unión Europea. Y ya está la izquierda en Grecia. Sigo sin entender por qué toman esas decisiones. Eso es la misma cosa que ocurre acá. Tienen la posibilidad de actuar en este caso y no lo hacen. O sea, yo, que he formado parte de un gobierno, me siento como muy incómodo en la posición, digamos, de criticar por la izquierda desde fuera, porque es, como decir, es muy fácil. Es muy fácil cuando no tienes responsabilidades de gobierno ponerte a la izquierda de la pared y exigir un montón de cosas. Pero, y aquí como siguiendo con el ejemplo de Syriza, o sea, yo entiendo que Syriza se encontró ante la disyuntiva de básicamente lo que nos está diciendo la Troika es: si ustedes quieren aprobar su programa, no es que nos amenacen con irse de la Unión Europea, es que nosotros les echamos de la Unión Europea y les echamos del euro, y de repente ustedes van a ver que sus ciudadanos, los ahorros que tienen en euros, los van a tener denominados en dracmas, van a valer la sexta parte y además van a tener que hacer un corralito y no les van a dejar sacar la plata de los cajeros automáticos. Es como, bailen ustedes eso. Yo puedo entender que un gobierno se asuste ante un poder superior. Cuando llega un poder superior, no sé, llegan y te matan 90 personas y se llevan al presidente, pues yo entiendo el miedo, porque la política son correlaciones de fuerzas. Entiendo lo que significa que la Troika le diga a un gobierno: usted no es una nación soberana, porque hay solamente 2 naciones soberanas en el mundo, que son Estados Unidos y China. El resto son entidades políticas con poderes limitados. Yo comprendo eso, he estado en un gobierno, sé lo que implica poder hacer y no poder hacer. Pero es verdad que muchas veces hay un miedo irracional hacer determinadas cosas que se pueden hacer y que tienen que ver con acumular poder. Parece que a veces a la izquierda nos da vergüenza reconocer que hacer política es acumular poder. Digo, oiga, no, yo no quiero acumular poder, yo quiero mejorar la vida de la gente. Claro, yo también, pero la única manera de mejorar la vida de la gente es acumular poder. Es como, es que a usted le interesan los sillones. Claro que me interesan los sillones, porque es que sin sillones es imposible cambiar determinadas cosas. Pondré un ejemplo de España que yo creo que sirve para Chile. Nosotros criticamos mucho al gobierno actual, entre otras cosas porque no hace nada, porque ni siquiera tiene mayorías parlamentarias para hacer nada. Nosotros entendemos eso. Nosotros somos una de las fuerzas políticas que más caro vende su apoyo parlamentario al gobierno de PSOE-Sumar, pero a veces se lo hemos dado. Un ejemplo de cuándo se lo dimos, cuando cambiamos Televisión Española. En España hubo un acuerdo de todos los partidos que dimos la investidura a Pedro Sánchez, básicamente para crear una estructura de mando en Televisión Española con la derecha fuera. Fue así. Esto nadie lo expresa como lo digo yo aquí. Todo el mundo dice, no, lo hicimos para tener una televisión española más plural, más tal. Es como, lo que hicimos fue sacar del centro de mando a la derecha que tenía capacidad de bloqueo, y ahora lo que más preocupa a la derecha española con diferencia es Radio Televisión Española, que está ganando a las televisiones de derechas, y donde nosotros estamos. La única televisión en la que hay analistas de Canal Red es Televisión Española. ¿Por qué? Pues porque Podemos formó parte de una negociación y dijeron, oye, aquí está bien que haya una mayoría de periodistas pro PSOE y de presentadores de televisión que, aunque ellos digan que son independientes, que nadie les dice, a mí nadie me llama, yo lo hago yo solo, yo soy... Es como, ¿tú te crees que yo soy tonto? Pero si yo he estado en las negociaciones, es como, bueno, pues también va a haber periodistas de Canal Red en Televisión Española, y los españoles pueden ver a Manu Levín, a Laura Arroyo, Alejandra Martínez, me pueden ver a mí en Televisión Española, que es algo que jamás ocurre en una televisión privada. Digamos, se ha hecho una cosa que es como cambiar hasta cierto punto la correlación mediática de fuerzas, y lo único que desespera a la derecha española, lo único por lo que no se burlan del gobierno, es porque dicen, ustedes han hecho una televisión bolivariana, que además siempre es como el discurso, no es una televisión bolivariana, es una televisión pro-PSOE, pues que deja a veces que hable gente de izquierdas allí y gente pues favorable a los partidos catalanes, los partidos vascos, pues porque todos participaron en esa negociación. Va gente de Izquierda Unida, va gente de Sumar, digamos, es una televisión con una línea editorial diferente a las televisiones privadas. Pero claro, nosotros le hemos dicho al gobierno, claro, estas televisiones privadas que a veces están defendiendo abiertamente un golpe de Estado contra el gobierno, sus licencias son públicas. ¿Por qué en lugar de apostar por un duopolio, que uno de esos medios es de la familia Berlusconi? Que es como son, sí, Berlusconi también tiene medio en España. Pues claro, Telecinco, o sea, es como Mediaset, es de la familia Berlusconi. En España hay 2 grandes grupos mediáticos que son A3 Media, ahí está nuestro amigo Ferreras, Mauricio Casals, que participaban en las conversaciones con Villarejo, conspirando con la policía, o sea, es como, son corruptos que además han conspirado también contra el gobierno actual, y cuando nosotros les decimos al gobierno, pues
si ya lo hemos hecho con Televisión Española, ¿por qué no vais a por las licencias y que esto se reparta para que sea más plural, para que haya, digamos, y nos dicen, no, eso es demasiado. Es que ya no nos y es podemos, ahí no nos podemos meter. Claro, y es como, ¿por qué es demasiado? Si os van a meter en la cárcel igual, compañeros. O sea, vosotros pensáis que lo de ir a la cárcel es una cosa que es como para los independentistas y para los de Podemos. Y es como nosotros ya no somos la pieza de caza principal. A nosotros ya nos despedazaron. Nosotros somos ahora una cosa influyente y pequeña, pero pequeña. Pero es como, ¿de verdad, Pedro Sánchez, tú crees que no van a hacer todo lo que esté en su mano para meterte a la cárcel? ¿Tú has visto lo que están haciendo con tu pareja, contigo, siendo el presidente del gobierno? ¿Tú qué crees? ¿Que cuando dejes de ser presidente vas a estar en una institución internacional cobrando un buen sueldo y viviendo la vida? Van a ir a por ti. Entonces, utiliza el poder que tienes para decir, no vamos a dar la pelea. O, por ejemplo, con el Poder Judicial, que sigue en manos de la derecha en España, nosotros les dijimos, hagamos una reforma por ley orgánica para que, cuando no gobierna la derecha, no tengan el control del Poder Judicial, Exacto. que evidentemente existe una derecha mediática que actúa contra el gobierno, una derecha judicial que antes, cuando nosotros decíamos esto, no, es que Podemos está cuestionando la calidad de la democracia española, es como, pero diga usted, es mentira, no opera la separación de poderes. La derecha judicial controla los principales órganos de gobierno de la magistratura, acaban de derribar al fiscal general del Estado de una manera completamente escandalosa. Entonces, frente a una derecha que ejerce el poder en el ámbito del Estado, en el ámbito judicial, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito de la empresa, en el ámbito del poder mediático, parece que a veces hay una izquierda que dice, no, es que yo estoy aquí para arbitrar, o sea, yo no me puedo atrever a ciertas cosas. Y el problema es que eso, que durante un tiempo parecía inteligencia política, como una izquierda que dice, no, para ganar hay que aproximarse al centro, el sentido común general de la gente es mucho más moderado, nuestras ideas están alejadas de lo que la gente piensa, la inteligencia política es moderarse, es que si te preguntan con Cuba, no, Cuba, una dictadura terrible, Venezuela, yo soy el que dice que Venezuela, eso es como, yo voy a criticar más a Venezuela que cualquiera de la derecha, es como, yo creo que en este contexto hay que decir, no, mire usted, yo no voy a darle prioridad a determinados temas porque usted es un hipócrita. A usted Venezuela le da igual. Le dan a ustedes igual los derechos humanos, Exacto. los presos políticos, la calidad democrática de Venezuela. A usted solamente le interesa el petróleo venezolano. Nosotros en la tele a veces decíamos, como Venezuela, dictadura o democracia, yo les hago una pregunta. ¿Repsol está colaborando con una dictadura? Repsol es una multinacional española del petróleo. Entonces, de repente todos decían, hombre, claro, pero es que es una empresa, entonces a la empresa no se le pueden exigir estándares democráticos. Es como, oiga, el presidente de Repsol era el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Es un político el que está al frente de Repsol. Entonces ya es como el presentador, es que no vamos a cambiar de tema, que ya de repente la discusión sobre Venezuela ya no es sobre democracia, ya es sobre petróleo. Y eso no quiere decir que el sistema político venezolano sea un ejemplo que tenga que admirar la izquierda. Es como, nadie somos ingenuos. Pero aceptar la agenda que te impone el adversario es, digamos, pedirles que te pongan las esposas. Entonces yo creo que esta reflexión la tenemos izquierdas en muchos lugares. Digamos que en el mundo trampista, en el que ellos van, digamos, sin ningún tipo de complejo, creo que no hay un espacio para una izquierda que sea más liberal que los liberales que ya no existen y decir, no, bueno, pues claro que nosotros vamos a defender la democracia, pero defender la democracia es una correlación, defender una correlación de fuerzas a favor de los de abajo. La democracia no es una ideología, la democracia es una imposición de las mayorías sociales para convertir privilegios en derechos de todos. O sea, no es que de repente las oligarquías digan, está bien que votan las mujeres. No, es que las mujeres se lo ganan en la pelea. No es que los defensores del sufragio censitario digan está bien que voten los pobres. No, es que eso se gana en una pelea. La democracia es el resultado de una pelea, de un movimiento histórico expropiatorio en el que las mayorías sociales poco a poco pueden convertir privilegios en derechos. Esa visión de la democracia, que a mi juicio tendría que ser la visión de la izquierda, de la democracia es un movimiento de avance hacia el socialismo, y decirlo abiertamente, es como... Sin complejos. Es como, claro, es decir, es como que haya un país con más empresas públicas es un país más democrático, un país con más medios públicos es un país más democrático, un país con más Estado es un país más democrático, un país donde la universidad es gratis es más democrático que un país donde hay que pagar la universidad. Cualquiera que defienda que la universidad tiene que ser privada es un antidemócrata. Yo creo que este es el discurso que debería plantear la izquierda. Es decir, que existan bancos que sean propietarios de medios de comunicación va contra la democracia. Y sin embargo, parece que la izquierda dice, no, la democracia es simplemente que la gente pueda votar cada 4 años. Y es como, mire usted, votar cada 4 años está muy bien, pero no solamente es eso. Si la mayor parte de los medios de comunicación los controlan millonarios, aquí hay un problema de déficit democrático. No en Venezuela, aquí.
aquí. Es decir, que Edward sigan siendo los Edward los dueños del Mercurio es un problema democrático de Chile. No hay calidad democrática si los millonarios son dueños de los grandes medios de comunicación y si además se llevan toda la plata de los chilenos. Si son ustedes una empresa privada, búsquense ustedes la plata, pero no se la pidan. Es que además le tienen que pagar los ciudadanos su medio privado. Yo creo que esto es una discusión que tenemos izquierdas en muchos sitios y que hay que avanzar en ese discurso. Muchas gracias, Pablo Iglesias, por decir lo que... Que nosotros hemos repetido de que es que ayer tuvimos esta conversación con Pablo muy interesante en el panel, porque claro, yo le respondí a algo y yo digo, claro, yo como periodista en general no hablo como una militante, porque soy conductora de este programa, moderadora, sería muy extraño que hablara como militante. Le respondo yo eso a una persona que me interpela, ¿no? Y entonces Pablo ocupa ese argumento para decir que él, cuando era político, se sentía más amarrado que como periodista, y yo te encuentro toda la razón. O sea, a mí me encantó que usara mi argumento para rebatirlo, pero desde ese punto de vista. Claro. Yo también, como periodista acá, yo me siento libre, en el fondo, no, libre de hacer la crítica que tengo que hacer, también como militante, pero al interior. Acá la hago pública, porque esta es mi labor. Y es muy importante decir eso. Cuando que había algunos comentarios que leí en lo de interferencia, o también en el comentario que subimos nosotros a nuestras redes sociales, que hoy día yo te escuché, Pablo, decir además que es muy importante esos reels que nosotros vamos subiendo, que es la forma en que se ve. Nosotros tenemos ahí un poder enorme y lo agradecemos y somos muy responsables. Había gente que me decía como abajo, como, ¿tú estás diciendo que no tienen que existir entonces el Mercurio y la Tercera? No, justo no. Lo que yo digo es que tienen que existir todos los medios, y es lo mismo que está diciendo Pablo. Y que cuando entonces la izquierda llega al poder, uno espera que hagan políticas públicas que permitan que todas las voces se escuchen al mismo nivel. Pero permíteme una provocación. Dale, o sea, yo creo que nuestra labor es como abrir la ventana de Overton. Si tú eres un candidato de un partido político, tú no puedes decir determinadas cosas. Pero si tú eres Janet Jara, como Partido Comunista, llegas a una entrevista allí, Cuba, dictadura, derechos humanos, Venezuela, no sé qué, es como te ponen contra las cuerdas y al final, como tienes que decir, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Usted quiere que deje de existir el Mercurio? No, mire, ¿cómo? Yo soy demócrata. Pues a lo mejor nosotros podríamos decir, es como, oiga, en un país en el que hubo un medio de comunicación que participó en la organización de un golpe de Estado, pues a lo mejor que ese medio dejara de existir en democracia era una cuestión de salud democrática, ¿o no? Exacto. ¿O qué hacemos con quienes? Como si usted ha participado en dar un golpe de Estado, a lo mejor digo yo que no estaría mal que usted acabara en la cárcel. Es decir, ¿pero cómo quieren meter en la cárcel a los periodistas? Hombre, al dueño a lo mejor sí. Si se prueba que el dueño o que la familia puede tener una serie de responsabilidades patrimoniales por haber favorecido un golpe de Estado que puso sobre la mesa el asesinato de miles de personas, a lo mejor tienen que devolverle toda esa plata a los chilenos. A lo mejor el Estado chileno tiene que devolverle a la familia de Víctor Pey el Clarín y que pueda haber. Es como, esto yo entiendo que un dirigente político lo fusilan si dice esto. Exacto. Pero creo que nuestro trabajo es decir, vamos a abrir la ventana de Overton. Vamos nosotros a decir que, oiga, a lo mejor sí. O sea, a lo mejor un Chile en el que existiera el Clarín y no existiera el Mercurio sería un Chile más democrático. Es provocador. Yo entiendo que eso no lo puede decir un dirigente político, pero nosotros lo podemos decir aquí. Exactamente. Y hay mucha gente que se puede poner a discutir eso. Y se imaginan que pusiéramos como un debate en el país de ¿deberían disolverse los medios que colaboraron con la dictadura? Es como... Pregunta, encuesta a la audiencia. Un medio que es responsable de la violación de derechos humanos, del asesinato, es como, ¿debería disolverse y deberían nacer nuevos medios con un compromiso inquebrantable con la democracia? ¿Por qué no discutir de eso? O un debate es como, ¿se puede permitir que los multimillonarios con intereses empresariales propios sean dueños de medios de comunicación? ¿No afecta eso a la libertad de prensa? ¿Cómo va a escribir alguien en el Mercurio o en la Tercera contra los intereses de su propietario? Es como, habría que prohibir que las multinacionales y los bancos pudieran ser propietarios de medios de comunicación. Que vote la audiencia, que pregunten después, pongámosles el micrófono al periodista, que salga un reportero y espere en la puerta de su casa al dueño del Mercurio y diga, perdone, le quiero hacer una pregunta, ¿cuándo van a pedir ustedes perdón a los chilenos por haber participado en la organización de un golpe de Estado? Preguntemos a los periodistas, es como, ¿usted trabaja en libertad? Es como, ¿de verdad usted puede escribir lo que quiera? Eso es como,
Abramos la ventana de Overton, convirtamos el debate sobre los medios de comunicación en un debate democrático. Digamos que los medios de comunicación tienen más poder que los partidos, que el dueño del Mercurio tiene más poder que cualquier ministro. Que la gente discuta de esto. ¿Quién ha votado al señor Edwards para que tenga tanto poder? ¿Qué legitimidad democrática tiene? Al menos al señor Kass le ha votado la gente, pero a los grandes oligarcas, a esos ¿quién les ha votado? Y sin embargo mandan más que el presidente, mandan más que cualquier ministro. ¿Por qué no puede haber una discusión pública sobre eso y tenemos que hablar de Maduro? O tenemos que hablar de, déjeme en de paz. Cuba, si nos que tiene una crisis humanitaria tremenda. Daniel Stingo, te doy de inmediato la palabra porque tú eres uno de aquellos defensores de que deberían devolverle a la familia el Clarín, por un lado que le deberían entregar el dinero que le deben, el Estado chileno, digamos. Con sentencia. Que sí acabamos de demostrar, con datos, que sí salva al Mercurio y a la Tercera de su debacle. Por lo menos el señor Luxich, dueño de Canal 13, o la familia Solari, dueños de Mega, tienen que sacar platita de su propio bolsillo para ponerla ahí. Hasta donde yo entiendo, no reciben tanto avisaje estatal. A ver, me dejaste en las nubes, porque me refleja 100%. De hecho, a mí me acusan hasta el día de hoy de haber dicho en la convención de que los que vamos a poner las reglas somos nosotros porque ganamos. Y lo decía por todos los que votaron. ¿Era verdad, po? Bueno, hasta el día de hoy me llegan cosas, digamos. Fue una entrevista política. Lo que yo estaba diciendo en ese momento era aquí, la gente que nos votó, que es mayoría, va a hacer la Constitución con aporte de todos, y eso hasta el día de hoy me dan. Cuando yo dije una verdad que era tremenda, digamos, ¿no? Pero bueno, así se paga. Entonces me interpreta mucho lo que has dicho. Acá nosotros lo llamamos integración horizontal o integración vertical. Lo que tú estabas hablando de la integración vertical, que me parece absolutamente lógica, que si tú eres dueño de un banco, eres dueño de no sé, no solamente eso, acá el tipo tiene la CCU, que es la bebida, tiene... el banco, la FP, y tiene, no sé, tiene... y el canal. Y es el rico más número 25 del mundo, Luxich, ¿cierto? Dueño de Canal 13, que acaba de anunciar ayer que se va a ir retirando de los directorios para dejarle a sus hijos, etcétera. Gran demócrata. Sí, claro. Tremendo Ese tipo demócrata. es dueño Gracias. de Canal 13, que es uno de los más grandes que hay. Y se lo compró fuera de la iglesia ese canal. Lo mismo pasa con Mega, que es otro canal importante, que el tipo también es dueño, o la familia es dueña del club hípico, era de la U, de un equipo de fútbol y tantas cosas, digamos, de ISAPRE también. Banco Falabella también. Banco, todos tienen banco, ¿eh? Una cosa retail. muy curiosa. Winter siempre vino acá y dijo, pero si los dueños de los canales son dueños de banco. Y dije, tenés razón. Es la única forma de Uno financiarse. más uno. Porque la uno más financian uno. ellos. Por suerte ahí el Estado no los financia. Entonces, esas cosas las dije cuando era más político. Parece que me equivoqué, debería haber dicho ahora que estoy pero yo las dije cuando era más político. Y por eso que me anularon. Pero hay una cosa que te quería preguntar y que me tiene como... Tú dijiste, ¿por qué no revisamos lo de las licencias y sacamos una ley? ¿Tenían mayoría para sacar esa ley y no lo hicieron? En España, el gobierno, claro que podría hacerlo. Lo que pasa es que, podría hacer Es que acá muchas no había cosas. ninguna oportunidad de hacerlo. Yo todavía mantengo como una relación de amistad con algunos ministros del gobierno Pero y a por veces supuesto, sí. hablamos y nos decimos cosas. Y con lo del Poder Judicial, yo les dije, pero si lo podemos hacer con una ley orgánica. O sea, esto se puede hacer. O sea, podemos ir ahí y entonces decía, no, pero es que Bruselas. Y es como, Bruselas. O sea, es como, compañeros, la política es como, pues claro que a lo mejor von der Leyen sale diciendo, uy, estos es como, pero ¿qué pasa? Que solamente, o sea, como... a los húngaros que les importa, a los polacos, es como... O sea, es como la sensación de como, os da miedo. Y entonces yo entiendo que os dé miedo y que en otro contexto, cuando había consensos de Estado, cuando dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, pactaban todos, pues bueno, claro, pactabais todos, pactabais la corrupción también, pactabais el futuro de vuestros ministros y vuestros presidentes que acababan en consejos de administración, fueran del PP o fueran del PSOE. Había un régimen bipartidista que hacía que hubiera lo que nosotros llamábamos una casta política que formaba parte del poder oligárquico. Pero la transformación política que se opera en España, como consecuencia de que nosotros aparezcamos, aunque nos golpeen muy duro, ha creado una situación que el PSOE no termina como de creerse, que es como van a ir a por vosotros también. O sea, es como, esto ya no va de encarcelar comunistas, encarcelar independentistas, os van a encarcelar a vosotros, van a destrozaros vuestras vidas, van a destrozar a vuestras familias. Eso quiere decir que una política de concertación empieza a ser complicada. Y es verdad que el marco democrático es el único que permite combatir a los que no tienen poder.
pero cuando tienes responsabilidades de gobierno tienes que avanzar tus posiciones de poder y tratar de blindarlas, incluso para cuando pierdas las elecciones. La derecha entiende lo que es el poder y dice, sí, yo puedo perder las elecciones, pero no pierdo el poder. Los medios de comunicación siguen siendo de derechas, aunque pierda las elecciones. El gran empresariado sigue siendo de derechas, aunque pierda las elecciones. Las élites militares siguen siendo de derechas, aunque yo pierda las elecciones. La mayor parte de fiscales, jueces, altos funcionarios siguen siendo de derechas. Entonces, claro, entienden lo que es el poder. Y a veces parece que a la izquierda le cuesta entender que cuando estás en responsabilidades ejecutivas, aunque no puedas cambiar todas las cosas, tienes que colocar a tu gente en posiciones estratégicas que te hagan avanzar. Es como en estos 4 años hubiera sido maravilloso construir una red financiada públicamente o también mediante mecanismos privados que se pudieran favorecer desde las instituciones, una red de medios alternativos que dijeran, es que estamos mucho más fuertes que hace 4 años. Es que ahora la voz de los que sobran tiene 60 trabajadores que trabajan a tiempo completo y pueden hacer muchos más programas y muchas más cosas. Claro, y eso es poder, porque te escucha más gente, porque te ve más gente. Y a veces es la sensación de que tenemos que trabajar en modo guerrilla con una enorme precariedad. En México, que nosotros estamos allí, hubo una voluntad política clarísima por parte de AMLO y por parte de Claudia Sheinbaum de hay que ayudar también a los medios alternativos. El avisaje no puede ser solamente para los de siempre, tiene que haber avisaje también para otro tipo de medios de comunicación y todo esto en el marco de la democracia liberal, simplemente repartir los recursos un poco más y eso permite crear estructuras de comunicación que alteran la correlación mediática de fuerzas y evidentemente los medios públicos pues digamos expresan intereses generales mayores que los medios privados, que lo que expresan básicamente son los intereses de su propietario y eso hay que decirlo. Oiga, ¿por qué el medio público defiende a los trabajadores? Oiga, porque es un medio público. Yo entiendo que el medio de un banquero defienda al banquero, pero el medio del Estado tendrá que defender a las mayorías sociales. Es más, si ustedes son tan capitalistas y defienden la competencia, no puede haber una concentración mediática tan grande. Tendrá que haber mucha más pluralidad y tendrá que haber una intervención pública que asegure que hay muchos más competidores, que no solamente haya grandes empresarios, sino pequeños y medianos empresarios, que un grupo de periodistas pueda armar una cooperativa, que alguien pueda armar su medio privado desde un medio alternativo, no dependiendo de bancos o no dependiendo de multinacionales, que haya una ley de publicidad que obligue a determinadas empresas a que una parte de su publicidad tiene que ir hacia medios alternativos. Todo eso son cosas que en el marco de la democracia liberal se puede avanzar. Yo no soy ingenuo, o sea, es como no se puede construir el socialismo, una sociedad diferente desde el poder administrativo de cualquier Estado nacional, pero claro que se puede avanzar a la hora de ocupar espacios de poder. Perdón, muy bien. Pablo, sigo tratando de entender, porque todas las ideas que estás dando me parecen excelentes ideas, pero tuvimos una experiencia directa de un gobierno con el poder de hacer algo y no hizo nada. Entonces es interesante, porque nosotros podemos decir, bueno, que ojalá que desaparezca el mercurio, pero si tuvimos un gobierno comprometido con los mismos valores que nosotros, que aumentó bastante el financiamiento hacia el mercurio, entonces empezar a hablar de superar ese medio me parece un poco irrelevante si no podemos primero entender por qué no solamente no se hizo nada con el mercurio, sino que se aumentó la cantidad de subsidio estatal hacia ellos. Y tú hablas, y yo entiendo, el factor miedo. Yo creo que en la política todo es costo-beneficio. Van a llegar muchos ataques, algunos de tal nivel de violencia que generan miedo. Pero hay que ver el beneficio del otro lado. Por eso yo hablé al principio de las críticas de mala fe, donde dicen, bueno, ¿por qué no hacen eso? Bueno, porque no están viendo el costo político de eso. Hay que constantemente evaluar los dos lados de la ecuación, digamos. Pero acá, en las cosas donde, sí, siempre van a decir que cualquier acción con los medios es censura, es Cuba, es Venezuela, lo que sea, porque los ataques son constantes. Pero el beneficio, en términos de acumulación de poder, cuando uno hace esas cosas, es bastante mayor y los costos, que sí son reales, son menores que esto. Y no se hizo. Entonces, hay un factor que va más allá del miedo y yo empiezo a pensar, acá quizás la izquierda es el único grupo que cree en los mitos liberales. Porque la derecha no cree en los mitos liberales, evidentemente, pero tampoco los liberales. Los liberales al final, si deciden, vamos a ceder a los fascistas porque nos mantienen en el poder. En este momento, cuando hablamos de acumulación de poder, el ejemplo que yo doy de un gobierno que entendió muy bien lo que es acumulación de poder es el primer gobierno de Trump.
porque Trump, que no tenía control del Partido Republicano, que era de la familia Bush, hizo una intervención, pero de relojería, para eliminar la familia Bush y dominar él. Y eso fue desde la base que él no logró nada en términos de política pública en su primer gobierno, tenía rodeado de personas que le decían no, pero lo que sí hizo fue apoyar a su base. El maltrato a las bases del gobierno de Gabriel Boric es brutal. Es todo lo contrario que hizo Trump. Que Trump entendió que no iba a avanzar legislativamente en la agenda radical que tenía, pero sí podía empoderar a su base. Lo que vemos es una izquierda liderada por personas que desprecian a sus propias bases. Y eso no es una crítica personal que yo tengo contra Gabriel Boric en particular, pero es una actitud. Como en el momento en que el costo es alto, hay que ver el beneficio. Syriza enfrentaba una situación, sí, que literalmente iban a destruir el país. Pero decir, vamos a ceder, es destruir el proyecto completamente. En ese momento yo digo, que vendan el puerto de Vladimir Putin. Que ojo, suena ridículo, pero es tan ridículo como Alemania diciendo, vamos a eliminar a Grecia. Entonces, si van a jugar así, y uno es realmente comprometido con enfrentar a los poderosos, hay que jugar duro. Y la decisión de no jugar duro en estos momentos me parece un problema que va más allá del simple miedo. Hay algo en el cálculo que no funciona. Porque estamos viendo repetitivamente gobiernos, incluso los que decían críticos al de la casta Pepe-PSOE, que no vamos a hacer algo distinto, que terminan aceptando en lo crucial no hacer la acumulación de poder, en la forma que sí hicieron Trump y su régimen. Muy bien, antes que responda Pablo... ¿Qué le preguntó a Pablo al final? Le está preguntando... ¿Por qué no te preguntó nada? No, la pregunta es súper simple. La pregunta es ¿por qué la izquierda rechaza hacer la acumulación de poder? Porque ¿dónde está esa si tienen el poder y no lo hacen, ¿dónde está la explicación? Pero no no es puede ser mago, simplemente miedo. que no es mago, tiene una postura. Sí, pero por ser como también... Disculpe, Perdón. solo una pausa. Antes de darle la palabra a Pablo, recuerden que ustedes tienen el poder aquí. Ah, sí. Así que usted puede mandar su mensaje de audio al más 569-9101-06. Casi se cae mi plaquita hermosa. De los 100.000. De los 100.000. Queremos llegar a 1.000.000 igual que ustedes. Mira. Ya en el más 569-9101-0672. Ustedes pueden mandar sus mensajes de audio, así como comentar en nuestras redes sociales. Pablo. Otra respuesta provocadora, como la culpa es nuestra. ¿Qué quiero decir con la culpa es nuestra? Los dirigentes políticos de izquierdas se socializan también leyendo la prensa y les influye mucho. Y el problema es que hay muchos dirigentes políticos de izquierdas en muchos países que entienden que los medios de comunicación alternativos son completamente irrelevantes. O sea, digamos que operan en comunidades muy pequeñas y, digamos, no les interesan. O sea, es como no te ven, no te escuchan. O sea, leen los grandes medios y cuando tú lees los grandes medios todos los días, cuando ves las televisiones, lógicamente se produce una preocupación respecto a esos enfoques que entiendes que son los enfoques dominantes. Es decir, como el sentido común general lo determinan los grandes medios. Yo aquí he escuchado en gente de izquierdas decir, es que el problema del referéndum constitucional es que excluimos a la mayor parte de los chilenos de las demandas que había en la nueva Constitución. Y mi sensación es como esto es un relato mediático de la derecha. O sea, es como, esto es una cosa que no paraban de repetir, que es como al dejar a la derecha fuera se estaba haciendo una constitución que estaba mal porque excluía a la mayor parte de la población. Y claro, cuando dices una parte de tus dirigentes compra el discurso que ha hecho el adversario, eso responde a la eficacia mediática del adversario que repite discurso, te obliga a hablar de Venezuela. Y eso también tiene que ver con nuestra debilidad a la hora de no ser capaces de hacer que irrumpan otros enfoques y otros marcos. Si los medios de comunicación alternativos se hacen más fuertes, tienen también la capacidad para imponer los debates en las organizaciones de la izquierda. Es decir, cuando nosotros, hasta cierto punto, lo hemos conseguido en España, los sectores de la izquierda que colaboran con La Sexta, que es el canal de Ferreras, de un periodista corrupto, tienen una enorme incomodidad, porque nosotros apretamos mucho de este tipo estaba en una conversación con un policía corrupto, con otro dueño de un medio de comunicación, reconociendo en esa conversación que apareció que iba a dar una noticia falsa sobre mí, que iba a dar la noticia de que tenía una cuenta en Granadinas donde me daba plata Nicolás Maduro, sabiendo que era falsa y lo reconocía. Entonces,
nosotros decimos, cada vez que alguien de izquierdas va a esa televisión y se sienta con ese tipo y no le dice usted es un corrupto, le está legitimando. Y nuestros primos del PC de Izquierda Unida van allí, porque ellos no tienen Canal Red, ellos no tienen medio de comunicación propio y van allí a legitimar al corrupto. Pero les hace muchísimo daño, ¿eh? O sea, cada vez que aparecen en una entrevista con Ferreras, o sea, tienen como que poner en sus mensajes de Twitter como que nadie pueda contestar porque les llega como la lapidación de la vida de Brian. O sea, es como la gente, pero ¿cómo estás con este? Entonces, claro que esa presión les afecta enormemente. O sea, claro que nosotros hemos logrado generar una presión para que haya una parte del electorado de la izquierda que no trague con determinadas tonterías de los dirigentes de izquierdas. Y eso tiene que ver con construir un poder mediático que diga, no, claro que tiene que haber un debate sobre los medios de comunicación. El dirigente tiene que responder la pregunta sobre la ley de medios. El dirigente tiene que responder si habría que repartir las licencias de una manera más democrática. Es decir, nuestra obligación como medios es situar los enfoques y los temas de conversación, y claro que eso puede influir en los dirigentes. Pero si caemos como en la melancolía de ustedes tienen que solucionar nuestros problemas, ustedes tienen que hacer una ley para cambiar las cosas, como nos podemos quedar en un lugar en el que perdamos la ambición de no, lo vamos a intentar. O sea, vamos a intentar tener un sistema de suscriptores, vamos a intentar conseguir plata, vamos a intentar crecer, y en realidad cuando le metes trabajo y le metes horas, claro que se nota. Ustedes son una referencia en América Latina. Todo el mundo cuando habla de los medios alternativos en Chile habla de la voz de los que sobran. Digamos, además, con ese vínculo que tienen ustedes con el estallido social, con lo que representaron ciertas cosas. Es un poder. Es decir, cuando ustedes critican a la izquierda chilena, les molesta. O sea, es como, sí, porque lo ven, lo escuchan y dicen, qué cabrones, pero es que eso está bien. Es que nuestro trabajo también es como colocar políticamente determinadas contradicciones y determinadas preguntas y influir también en el comportamiento político de las organizaciones. O sea, cuando haces un medio de comunicación, entras en una pelea que es contra el adversario, pero que también define el terreno de lo posible de los actores políticos. Si ese terreno solamente lo definen los medios de la derecha, entonces estamos perdidos. Esta conversación, que, o sea, como yo tuve una sensación muy rara en la fiesta de los abrazos, porque la última vez que estuve en Chile fue en 2023, y estuve en Recoleta, en el mismo escenario, un tipo de público, de gente muy parecido, y entonces a mí me conocía alguna gente, o sea, como cuadros de la izquierda que conocían Podemos, la experiencia de España, pero la mayor parte de los participantes no sabían quién era ese tipo español que había ahí. Este año, sin embargo, todo el mundo lo sabía. Es verdad que era un entorno como de militantes de izquierdas, militantes comunistas, pero prácticamente todos veían la base de vez en cuando, conocían el programa y les gustaba. Es decir, era como, nos gusta porque dice lo que nosotros pensamos y nos gusta. Eso es el resultado de, bueno, pues de 2 años hasta acá, nosotros hemos logrado armar un medio de comunicación que mucha gente de la izquierda en América Latina ve y escucha. Tenemos más audiencia en México que en España. Y una de las razones por las que pudimos instalarnos allí es esa. Y la clave, además, es crecer con compañeros de América Latina que tienen muchos más elementos para analizar su realidad, para hacerlo. Siempre que conspiramos con ustedes de vamos a hacer algo juntos, vamos a armar alguna cosa, tiene que ver con una voluntad de influir políticamente en un terreno donde parece que determinados sectores de la izquierda pensaban que era solamente del enemigo. Pero cuenta. O sea, es como las cosas que decimos, este debate que estamos teniendo aquí, todo lo escucha gente que dice, pues a lo mejor hay que hablar más de la correlación mediática de fuerzas, a lo mejor hay que poner más recursos para que haya medios de comunicación de izquierdas en Chile, a lo mejor cuando se produce el secuestro de Maduro, nosotros tuvimos como unas horas de shock, creo que como todo el mundo, y además estábamos de vacaciones casi todos. ¡Ay! Estaba trabajando en Madrid, un equipo de gente muy joven, digamos, como para mantener un programa mínimo. Estaban los de México un poco más y nosotros tuvimos una reunión y es como tenemos que volver antes de vacaciones todos, hay que hacer un programa para contrarrestar lo que están contando todos los demás. Y montamos un especial, 5 horas en Madrid, 5 horas en México, y tuvo una audiencia muy amplia dentro de los números en los que nos manejamos nosotros. Y recibimos muchos mensajes de mucha gente que decía, gracias. Gracias, porque es como necesitábamos que saliera alguien a contar las cosas de una manera diferente a
a toda esa ofensiva mediática que se está produciendo en la lógica de la BBC de no utilicen la palabra captura, la palabra secuestro, utilicen la palabra extracción. Pero era la sensación de somos útiles, de hay unos cuantos cientos de miles de personas de izquierdas que cuando ocurre algo quieren buscar a alguien que explique las cosas con sus valores, con sus enfoques. O sea que yo creo que tenemos margen como para crecer y para influir, y eso influye también en los dirigentes. Porque cuando los dirigentes ven un programa de 4 horas en el que se dicen cosas como las que estamos diciendo aquí, también cambia su percepción. Se siente como más a gusto para atreverse a decir determinadas cosas. O sea, nosotros tenemos que ayudarles, tenemos como que abrir la ventana de Overton, generar temas que les permitan no estar tan aterrorizados frente a los medios convencionales. Es una responsabilidad nuestra también. Hay que correr ese cerco. Esa es la palabra que iba a decir Obvio, yo. sí, hay Aquí que le correr llamamos el correr el cerco. Cerco la ventana de Claro, Overton, ese ok. cerco bueno, sí, tenemos muchos comentarios y esperamos, bueno, de verdad, yo agradezco, siempre estamos en alianza con la base y Canal Red, yo hablo harto con Laura en el matinal que ella hace, ¿verdad? El tablero. El tablero, efectivamente. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque tenemos esta mirada también, que es en conjunto, digamos, en darnos ese trabajo. Para nosotros, alguien ponía aquí, es como cuando los políticos van a Canal 13, TVN. No. Lo que está hablando Pablo es una cosa más estilo sin filtro. La Sexta es más como ese estilo de programa, un programa de la ultraderecha, para la ultraderecha, hecho para que ellos se luzcan con todos los elementos, porque eso se puede manejar desde un switch, efectivamente, y eso es lo que hace Sin Filtro, ¿no? Como llevar a las personas de izquierda para ridiculizarlas. Entonces los están validando al ir, y yo lo he dicho hasta el cansancio, amigos míos tuvieron que sufrir al final las funas para poder entender que ir ahí es entrar es legitimar y amplificar los discursos de la ultraderecha, y no les estamos haciendo ningún beneficio a la izquierda y a nuestros pensamientos y nuestras ideologías cuando vamos a esos programas de televisión abierta. Y eso quería decirlo porque ese programa además se repite. Si tú vas a la televisión abierta, se repite en muchos canales al mismo tiempo. Hace zapping y están todos los canales evangélicos, en todos los canales regionales. Es una cuestión tremenda. Entonces, combatir eso es justamente decirles no los voy a validar como un medio, porque efectivamente ustedes son propaganda, no son un medio de comunicación. A mí me disculpan, pero yo voy a ser categórica en eso. Me dicen, censura. No estoy censurando a nadie, la gente toma sus propias decisiones, solo estoy haciendo el análisis que desde los medios de comunicación tenemos que hacer. Y eso lo compartimos realmente. Ay, ¿tú ibas a hablar? ¿No? Lo que pasa es que, yo obviamente pienso igual que tú, Pablo. Me insisto que a mí me sirve mucho porque, como tú dices, alguien tiene que hacer esa punta de lanza, abrir esa ventana, correr el cerco, y aquí yo siento que lo hacemos y pagamos costos enormes acá en Chile, para que te voy a decir una cosa por otra. Algunos menos porque es gringo y se hace el guapo, pero el resto pagamos costos más. ¿Es gringo? No, es británico, hombre, perdón, no es lo mismo. Eso. Hay una labor acá en Chile, y te lo voy a preguntar, ¿qué piensas en general, con lo que has dicho en general? Los parlamentarios chilenos, o en general en el mundo. Acá es distinto que allá porque el gobierno sale del parlamento. Acá no, hay que hasta los 4 años hay que hacer. Pero acá los parlamentarios les falta ser punta de lanza, es mi opinión modesta, ¿no? Y tienen su propio mundo, su propio desarrollo de cosas, tienen que legislar, no sé qué, no sé cuánto. Pero también podrían estar más afuera, ¿no? O piensas que no, porque yo que quiero escucharte en el fondo. Aquí viene Winter, que fue candidato y todo, y dice, estoy de acuerdo, en materia de comunicación hemos estado al debe. Chucha, pero eso no nos sirve, pues, weón. Gracias por decirlo, pero eso es insuficiente. Yo he hablado con otros parlamentarios que dicen lo mismo. Pero es que dicen lo que pasa es que el gobierno... Pero esto es real, esto es así. Tú tienes la razón. Hay mucha gente que te... ¿Por qué no? Esto no... ¿Me entiendes? ¿Qué opinas tú de eso? Acá hay una labor, te insisto, la labor parlamentaria es distinta un poco a tu país, pero se puede proyectar, ¿no? O sea, yo creo que los parlamentarios que saben de comunicación política son perfectamente conscientes de que su página de Instagram es más relevante que su trabajo parlamentario.
obviamente no lo pueden reconocer así, porque ¿cómo? El honorable senador, parlamentario, ¿cómo decir que...? Pero quien sabe de política sabe que la posición parlamentaria es básicamente un foco que sirve para comunicar. Winter es uno de los mejores, tiene un equipo de comunicación excelente, o sea, es como el Instagram de Gonzalo Winter, hace cosas de comunicación muy interesantes. Yo creo que él es consciente de eso, de hecho se permite muchas veces como decir cosas en términos ideológicos en los que puede ir más lejos de su propio partido, a pesar de ser el jefe de bancada que pues, ha tenido como que justificar todo lo que hace el gobierno. Pero a veces le presentan como, pero está a la izquierda. Y eso yo creo que tiene que ver con una intuición de que la pelea es esa. En España también ocurre. Gabriel Rufián, que es un diputado de Esquerra Republicana, es perfectamente consciente de que su poder político no deriva de su escaño, deriva de que es un animal mediático que además se relaciona con los medios de una manera en la que no choca con ellos, en las que se deja querer, en la que, digamos, entiende que trabajar inteligentemente con los medios es llevarte bien con todos los periodistas y que te saquen mucho en la televisión y que te saquen mucho en las redes sociales. Pero es perfectamente consciente de que el crecimiento de su figura política tiene que ver con aparecer en las redes sociales y en las televisiones continuamente. O sea, la gente que sabe de política sabe que el terreno de combate político real es los medios de comunicación, aunque no lo puedan reconocer. Pero ahí es verdad que no son solamente las figuras políticas las que pueden actuar como líderes de opinión o los que pueden actuar como, digamos, como combatientes culturales en esa batalla. Ahí, por eso jugaba el otro día la provocación esta, quien no tiene la responsabilidad política, quien no tiene puesta la camiseta de un partido, quien no tiene que hablar en calidad de dirigente, puede correr el cerco, como dicen ustedes, de una manera mucho más eficaz. Y ahí eso también abre el espacio para los propios parlamentarios. Es decir, si tú eres capaz de forzar que determinados enfoques formen parte de la discusión pública, digamos, irrumpan en la jerarquía de organización de los temas de discusión, eso también redefine los debates parlamentarios. Lo que nos pasó a nosotros en España es que hubo un periodo en el que Podemos de alguna manera organizaba los temas de discusión social. Claro, en cuanto nos vieron la jugada, todo el poder mediático se puso a trabajar para que lo que se asociara a Podemos es financiación de Maduro, que si se ha comprado una casa muy cara, que si están siempre enfadados, es decir, construir un enfoque que asocia tu imagen a los temas que convienen a la derecha. Hacen política, y hacer política es ser capaz de combatir ese tipo de marcos y ese tipo de enfoques. Que nosotros hablemos aquí de manera tan descarnada de esto, que es un tema tabú, si aquí estuviéramos con periodistas de la derecha dirían, no, pero ¿cómo? Yo simplemente doy la noticia, informo de lo que está pasando. A mí jamás me ha llamado el dueño, el director a decirme lo que tengo que poner y no sé qué. Todos conocemos esta mierda, claro, que es mentira y que te dicen a la cara como si fueras cretino, que es como, oye, que es que yo me dedico a esto desde hace muchos años. O sea, claro que te llaman. O sea, que yo he estado en las negociaciones en las que se habla de esto y he visto cómo se pone firme a un periodista y cómo el periodista sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir y cómo se establecen las cuotas de quién va a la televisión. A mí me han contado periodistas cómo le sacan de una mesa en un determinado tema y luego cuando lo cuentas se vuelven locos, es mentira, yo siempre he sido libre y se protegen entre ellos. Que nosotros estemos diciendo aquí la verdad de la comunicación y del periodismo tiene un efecto performativo sobre la discusión política mucho más grande de lo que nos creemos. Y ahí, por eso creo que hay que mantener cierto optimismo de la voluntad respecto, bueno, decir, es como los trumpistas han querido poner las cartas boca arriba, han querido decir, claro, cómo funciona el poder. Bueno, pues ya está, ustedes han definido el terreno de juego así. Es como, ojalá viviéramos como en un sistema diferente, más racional, con una separación de poderes real, pero como ustedes ya han dicho que no es así, pues vamos a jugar todos. Eso no quiere decir hacer lo mismo que hacen ellos. No, no. Yo no creo que un programa como este, ¿cómo se llama? Como el Sin Filtro de izquierdas funcionara. O sea, nuestra comunidad cultural no aceptaría el ruido o los gritos, pero claro que los códigos de comunicación de las redes sociales ahora son diferentes. O sea, claro que, no sé, las tendencias estéticas, el cambio de lo horizontal hacia lo vertical en la comunicación, o sea, la persona de ustedes que ahora está haciendo un corte, le está quitando aire, le está poniendo subtítulos para que vaya en TikTok y para que vaya... O sea, claro que la pelea va por ahí y ese vídeo le puede llegar por WhatsApp a una persona, lo comparte. En esa pelea hay que estar. Y esa es la pelea que no se puede dar desde ese otro espacio, porque el corte que te van a hacer siempre va a ser el que te haga parecer más ridículo. Obvio. Si de la izquierda. Obvio. Entonces, así es sencillo. Es como, sabemos cómo funciona. Nosotros
nos va muy bien justamente en el vertical. Quizás de izquierda somos el medio más influyente, lo somos, ya me dicen que lo diga así, abiertamente, sin problema. Mira, ahí está, nuestro último, visualizaciones, 11 millones y medio de personas nos vieron entre el 13 de diciembre y el 11 de enero. Y seguramente cada uno de nosotros, además, también tiene muchas visualizaciones, no como el medio, porque el medio es mucho más fuerte que cualquiera de nosotros. Pero es muy importante lo que hacemos. Yo me lo tomo muy en serio también, porque por eso hacemos este programa, sino ¿para qué? O sea, nosotros, por lo menos, hablamos siempre de que a mí no me interesa llegar a un nicho. A ustedes tampoco. No nos interesa llegar a el nicho que sabemos, que lo queremos, que lo respetamos, que son los que nos mantienen, nos sostienen, ¿no es cierto?, para que podamos existir. Pero nosotros hacemos este programa pensando en llegar a otros, a través de ustedes, ¿no? Llegamos nosotros aquí queremos decirlo, llegamos a públicos muy populares y eso nos pone muy, muy contentos. Igual que ustedes, que yo creo que es lo que te llamó la atención de ayer, ¿no? Era gente muy popular y llenaron la carpa con todos los 35 grados, 37 grados, no sé cuánto había ayer en Santiago. Y sobre todo... Y llenaron una carpa donde íbamos a conversar sobre esto, para vernos... Y sin aire acondicionado, ¿no? No, ni por casualidad, ni un ventilador. Pero a esa gente les estamos dando instrumentos. O sea, la gente que ve La Voz de los que sobran, que ve La Base, después esa gente tiene familiares que pueden ser de derechas, tiene compañeros de trabajo, tiene compañeros de universidad. Entonces, claro, después de ver unos cuantos programas nuestros, esa gente llega con muchísimos argumentos para decir, no, eso es mentira. Y eso es como... Y, digamos... tú formas tu manera de pensar leyendo El Mercurio o leyendo El País o viendo la televisión convencional, pero es que yo ahora te voy a poner un montón de datos encima de la mesa que desmonta tu mensaje. Les convertimos en activistas, les convertimos en militantes que no pueden recibir esos marcos del partido, porque los partidos no tienen los instrumentos para bajar una línea política a sus militantes, pero el medio sí. Nosotros decíamos en España, provocadoramente, la gente no milita en los partidos, la gente milita en los medios de comunicación. Totalmente. Si tú eres un señor que va leyendo El Mercurio en el metro, tú ya sabes lo que piensa ese señor de un montón de cosas. Entonces, lo que genera... O sea, como la caricatura esta, hemos hablado muchas veces de eso, y hay un señor viendo la televisión y su hija le está diciendo, papá, te están mintiendo. Y él dice, pero ¿cómo me van a estar mintiendo si están diciendo lo que yo pienso? Ese señor es un militante de quien le confirma una serie de intuiciones ideológicas. Nosotros tenemos que entrar ahí, por eso la gente de izquierdas cuando nos escucha dice, claro, es que estos son mis valores, es que esta es mi gente, es que así es como veo yo las cosas y ya no estoy en la melancolía de tener que leer la entrevista a mi dirigente en el que le han reventado. Es decir, han entrevistado a mi dirigente y le han preguntado por Venezuela, por Cuba, por George Jackson, por la corrupción de no sé quién, por tal, y es como... ¿Cómo salgo yo a la calle con una manta? O sea, como avergonzándome de que soy comunista. Y sin embargo, cuando nos escuchan a nosotros es como, no salgo con la manta, salgo con la bandera a convencer a todo el mundo y mírate este vídeo y te pasa. Estamos dando instrumentos para una batalla ideológica, que es algo que los partidos ya no pueden hacer. O sea, los partidos ya no pueden dar instrumentos ideológicos a sus bases para combatir. Pueden ofrecer cierto folclorismo identitario de Exacto. Los símbolos, de los estilos, pero no están en esa pelea porque pueden son llevar partidos... la bolera Gladys Marín. Claro, pero pero es como, pero no están en esa pelea porque no son para eso. Los partidos son para presentarse a las elecciones, para gobernar, para organizar una marcha, para organizar a las agrupaciones en el territorio, pero no son máquinas para dar el combate en los medios de comunicación y en las redes sociales. Te voy a contar algo que una anécdota chilena y de La Voz de los que sobran que te va a servir y que tiene como protagonista a Daniel Stingo. Cuando se acabó la convención, vino una de las personas que trabajaba en una agencia de los que hacen reels para el otro lado, ¿no? De la ultraderecha, que desvirtuó a Daniel en todas esas frases que él decía y los ponía. Él llegó aquí a pedirle disculpas a Daniel. Y lo que nos contaba era justamente lo que tú estás diciendo. Él hacía los reels, desvirtuaba completamente la información y lo subía a las redes sociales. Productor con el maravilloso nombre Rebaño. Exacto, de la agencia Rebaño. Y él decía que él no pensaba así. Y él no quería hacer eso, pero no tenía otra... Bueno, no me voy a meter en su bolsillo, tenía que sostener a su hija. No es una persona el que tiene la culpa, ¿no? Y él llegaba a su casa y su mamá le decía, oye, pero mira lo que dijo Stingo. Y él decía, no, mamá, si eso es falso, lo hice yo. Lo hice yo. Yo lo desvirtué, yo lo cambié, pero... lo edité para que tú lo vieras así. Y la mamá le decía, no, que yo igual voy a votar rechazo. Sí. Y no pudo nunca convencerla
Pero De fíjate, que lo que decía Stingo no era eso. fíjate que en este caso, Mira cuánto dinero hay ahí. pero que es un profesional Cuánto poder hay ahí. reconociendo la manipulación y una práctica, una praxis profesional ilegítima. Pero puede haber una praxis profesional del adversario legítima. Ayer estuve en casa de Daniel Jadwe, estuvimos hablando largo. Queremos Y hablar contigo para cerrar del lofer, justamente. Ok. Pero Estuvimos charlando y le dije, yo vi un vídeo de un humorista chileno, Kramer, y ¿Ya? cuando vi Sí. lo que te hacía, dije, ya te ha matado. Es decir, como Enojado, claro, te presenta como un señor enfadado, y lo hace muy bien, ¿eh? O sea, es como, Sí, claro. es espectacular, pero ya te ha matado. Es decir, ya ha construido una caricatura que define tu personalidad para millones de chilenos que ven confirmada una intuición, porque yo he vivido lo mismo. Iglesias siempre enfadado, con el ceño fruncido, como agresivo, que habla alto, no sé qué. Es como ya te han construido una caricatura y, ojo, es legítimo hacer humor para perjudicar a alguien políticamente. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Humor político de izquierdas. Sí. O sea, necesitamos humor político de izquierdas que sea capaz de definir legítimamente las caricaturas del adversario. O sea, no puede ser que nuestra gente vea a los humoristas del adversario, pero ¿cómo? Los humoristas no son de izquierdas ni de derechas, el humor no tiene ideología. ¡Mentira! El humor es Lo más ideológico En que Cataluña hay. había el mejor programa de humor de Cataluña, Polonia, era un programa claramente alineado con el independentismo y era maravilloso, pero claro que eran independentistas y claro que, o sea, como todos los veíamos con verdadera admiración y es como, claro que les va a ir bien políticamente cuando han sido capaces de hacer un programa de humor que es capaz de fijar los consensos políticos. Es como, no es que el adversario simplemente manipule o mienta, es que tiene un aparato cultural enormemente eficaz. Nosotros tenemos que aspirar a competir con ese aparato cultural. Necesitamos humoristas de izquierdas que sean capaces como de penetrar todas las capas ideológicas posibles y que haya mucha gente que diga, no, es que la imitación de este humorista es la que está definiendo mejor que nadie a Kass o a Kaiser o a Evelyn Matei o a quien sea. Y no lo tenemos. En España no lo hemos conseguido. Trabajamos en Chile mucho. Sí hay un humorista que logró eso, pero lo logró antes del estallido, y que fue Bombo Fica. Cuando hizo esa famosa rutina de la Masterplot, se reía justamente del neoliberalismo chileno. Era mucho más elaborado, no es una caricatura como lo que hizo Kramer con Daniel Jadwe, que efectivamente está muy bien hecha la caricatura, como bien tú dices, pero efectivamente Jadwe también construyó ese personaje. El enojado no salió de Kramer, salió de las redes sociales porque se enojó, porque le costó. Y de hecho yo creo que ahí, bueno, yo tengo mi crítica sobre lo que él dijo sobre la ley de medios en ese momento. Creo que debió haber llegado a la gente precisa y no le explicaron bien lo que necesitábamos, efectivamente. Hay mucha gente aquí escribiendo, claro, y me ponen así con Bombo Fica. Bueno, la gente está muy contenta de esta entrevista, pero no podemos dejarte ir, Pablo, sin que tú nos des una reflexión sobre el lawfare. Nosotros desde aquí hemos intentado combatir el relato hegemónico de que se reían mucho de nosotros, que prácticamente estábamos diciendo que Daniel Jadwe era un perseguida político y que no era correcto, que era un corrupto, bla, 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 bla. Bueno, nosotros aquí hemos defendido que Daniel sufre desde el día 1 lo que se llama el lawfare, es decir, la utilización de los tribunales de justicia para perseguir y la fiscalía, a tu más que nada, enemigo político. La fiscalía, diría Bueno, de todo el poder judicial, o sea, de todo lo que significa, ¿no es cierto?, las instituciones que están dentro de la persecución penal. de la persecución penal, exacto. Entonces, tenemos nos han un experto en lawfare acá, incluso que es verdad. pero nos han cuestionado mucho incluso desde la propia izquierda, desde nuestros propios, incluso los más liberales dentro del Partido Comunista, por decirlo así. ¿Ah, sí? Por supuesto, Wow. no les gusta que digamos esto. No han acompañado a Daniel, así Sí, como son tú las sí dos- lo hiciste de son los dos inmediato, temas que llegaste, lo han fuiste a atacado ver. mucho. ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué te parece a ti que vives en España, digamos, donde se utiliza el lawfare habitualmente, ¿no? En España es una de las batallas que hemos ganado. Cuando nosotros decíamos hace 7, 8 años no hay normalidad democrática en España, no hay neutralidad en los jueces, en todos los jueces, existe una derecha judicial que opera,
generábamos escándalo, en particular en los sectores progresistas. Y aparecían nuestros socios del gobierno del PSOE diciendo es peligrosísimo esto que está diciendo Iglesias, esto que están diciendo, claro que en España funciona la separación de poderes, claro que no existe el lawfare en España, esto es una barbaridad, están cuestionando la calidad democrática de España, o sea, es peligrosísimo lo que decían. Claro, ahora es muy divertido, nosotros hemos hecho el análisis en la base, cómo los medios de comunicación favorables al PSOE utilizan ya la palabra lawfare sí, y reconocen abiertamente que lawfare, claro, porque ahora hacen lawfare al PSOE. Entonces no es lo mismo que hagan lawfare a un comunista de mierda como yo o a los independentistas catalanes, que entonces eso no es lawfare, eso es funcionamiento de la justicia y separación de poderes, pero claro, si van contra la señora del presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, contra figuras del PSOE, pues entonces ya ahora se han dado cuenta de que sí que lo hay. Y esa es, yo creo que una batalla muy interesante que hemos ganado. Creo que en esto lo que hay que hacer es avanzar la línea y decir la verdad. Y es que cuando te van a reventar a un dirigente hay que cerrar filas. Y esto vale para Jadwe y vale para Giorgio Jackson. O sea, vale para todos. O sea, cuando van a por uno y cuando es evidente que la voluntad es política y una autoridad judicial o fiscalía mínimamente motivada puede encontrar elementos para una pena de banquillo mediático durante varios años. Quizá dentro de unas semanas o dentro de unos meses, pues con Jadwe ocurra que archiven todo y es como, ya está, no hizo nada, quedó libre. Pero, están a punto, claro, pero es como ya, pero ¿qué más da? O sea, después de la cárcel, del arresto domiciliario, de contarle a Chile entero que es un corrupto terrible, es como, bueno, lo que ha pasado conmigo hace un mes. Hace un mes sale una sentencia del Tribunal Supremo que dice que condena a un periodista, a Eduardo Inda, por dar la noticia de que tenía una cuenta en Granadinas donde metía dinero Nicolás Maduro, que es esto que después sacó La Sexta y demás. Sacaron la noticia a 2 semanas de las elecciones, cuando en las encuestas éramos la primera fuerza de la izquierda. Wow. Claro, 8 años después resulta que... es súper útil 8 años después. Claro, que condenan al periodista que mintió. No sale prácticamente en ningún medio de comunicación la noticia, lo contamos nosotros en la base, lo cuentan algunos medios alternativos y es como, pues sí, Iglesias era inocente, era mentira lo de la cuenta en Granadinas de Nicolás Maduro. ¿Qué más da? Creó el efecto político de hacer que buena parte de la... Si lo siguen diciendo, o sea, es como sectores de la derecha siguen diciendo en los medios, le financiaba Maduro, le financiaba Irán, le financia Rusia, da igual que sea mentira, empuja un marco existente. Claro, si la izquierda lo que hace es, cada vez que construyen un marco o un enfoque negativo contra un dirigente, tú entregas a ese dirigente a los pies de los caballos, es como es pensar que a ti no te va a pasar. Es lo que intentó hacer Sumar con Irene Montero. Es decir, cuando Irene trató de avanzar en la legislación feminista y le montaron, digamos, un proceso mediático salvaje, había sectores del Partido Comunista, compañeros nuestros que decían, está desgastada la compañera, se tiene que ir. Creer. Claro. O sea, es hay como que sacarla. Exactamente. O sea, como vino Enrique Santiago a contármelo a mí. Esto es como, hay una izquierda que entiende eso, que además que piensan que a mí no me va a pasar. Porque como nosotros no somos tan conocidos, como no tenemos un perfil tan alto, pues bueno, hay que asumir que si te despellejan a un líder político, lo que hay que hacer es entregar su cabeza. Y yo creo que lo que hay que hacer es cerrar filas y todo lo contrario. Es decir, es como un líder político perseguido es un líder político fiable. Es decir, si le hacen lawfare, si le están persiguiendo, si le están apretando tanto los medios, confíe usted en ese. Porque seguramente están haciendo eso por algo. Y yo entiendo que para ciertas izquierdas, como decir que puede haber periodistas corruptos, jueces corruptos, fiscales corruptos, es enormemente incómodo. Porque, no, miren, es que en este país tenemos una tradición republicana, que aquí los jueces son profesionales, que investigan a todos, que no tienen ideología, tenemos la tradición periodística más profesional de América Latina. Pues esto también se decía en España, y no es verdad. O sea, es como, ¿hay corrupción en la política? Sí, en el periodismo más. O sea, yo conozco las dos cosas, conozco el periodismo y conozco la política, hay más periodistas corruptos que políticos corruptos. Claro, los periodistas se ofenden, ¿cómo nos está acusando? Sí, porque un periodista que miente sabiendo que miente es un corrupto que debería estar en la cárcel.
¿Y hay corrupción en los aparatos judiciales? ¿Son todos los jueces corruptos? No, todos no. No. Pero que en las altas magistraturas hay operadores políticos que dicen, claro, que voy a encontrar elementos de interpretación en el derecho, ni siquiera para condenarte, a lo mejor simplemente para tenerte en pena de banquillo mediático durante varios años. Pues esto es verdad y esto no pasa nada por decirlo. ¿O qué pasa? Que no se puede informar periodísticamente de los jueces. De decir, oiga, ¿quién es usted? Oiga, ¿qué opiniones tiene usted sobre esto? Oiga, ¿esto que está haciendo usted no podría ser prevaricación? Es como le pongo una querella, como que una querella, yo estoy informando, yo estoy simplemente haciendo una pregunta. Es como, ¿usted cree que hay colegas suyos que prevarican, que actúan a sabiendas de que van en contra del derecho? Poner el debate encima de la mesa. Solamente el hecho de poner el debate ya condiciona las percepciones. ¿No se puede hacer periodismo al periodismo? ¿No se puede hacer periodismo al Poder Judicial? Pues claro que sí. Ahí está. Oye, ahí estamos viendo la noticia exactamente. Queremos que nos a la invite a hacía Europa por los 18.000 euros. referencia. Hombre, habrá que irse a la taberna Garibaldi a abrir varias botellas. Claro. Oye, de todas maneras, estoy de acuerdo contigo. Vámonos a Europa con esos 18.000 euros y también con la plata que tenemos guardada del estallido que nos Claro. puso Maduro. Claro. Sí. Los petrodólares. Los dólares. de Maduro. Claro, efectivamente. Oye, Es fácil Yo solo- reírse porque es ridículo la cantidad de mentiras, pero evidentemente lo importante no es si son verdad o falsas, es la cantidad misma que es lo que genera el efecto que buscan. Con la acumulación de acusaciones uno no puede conversar de otros temas porque todo el tiempo uno está defendiéndose de ataques falsos. Pero que la derecha ataca no es una sorpresa. Que el centro ataca no es una sorpresa. Pero cuando conceptos como libertad de expresión y independencia jurídica se ocupan desde la izquierda como justificación para esos ataques, tenemos un problema ideológico muy fuerte. Y eso parece incluir gran parte de todos los que se dicen explícitamente no centro-izquierda, sino izquierda. Acá en Chile ha sido impresionante la incapacidad de representante alguno de este gobierno de enunciar la palabra lawfare. No lo pueden usar porque hay una diferencia ideológica muy fuerte. A mí me da carga de conciencia porque en qué momento la formación en ciencia política de tanta gente izquierda terminó con ese sentido común liberal, como no creyeron las cosas como que era en serio. No, realmente me supera cuando Gabriel Boric insiste en eso. Y ha sido su posición así fuerte, tanto en medios de comunicación como en temas de poder judicial. Es la persona que dice consistentemente, hay que ir al Mercurio, hay que conversar con ellos, son parte Y de la Giorgio sociedad. Jackson. Como Giorgio hizo No lo dijo mismo, acá, pero de hecho. es que Gabriel tenía esa posición de diputado, como el más fuerte de ese grupo. Y la posición del poder judicial es lo mismo. O sea, que creen en la institucionalidad burguesa en una forma que la derecha no lo cree, que el centro no lo cree. No creo que Esto no creo que lo crean. No, o sea, creo exactamente, yo que tampoco creo que lo entienden. crean. Actúa como si cree. Creo que entienden honestamente que una posición institucional refuerza, o sea, es como hay una izquierda que entiende que un presidente de la República, un presidente del gobierno no puede decir determinadas cosas Sí, que está bien. cuestionen la legitimidad del Estado o la legitimidad de Aquí la la frase es República. las instituciones funcionan. Sí. Claro, pero es como la clave de eso es como quien dice eso puede saber que las instituciones no siempre funcionan bien, pero entienden que un representante institucional, que un jefe de ¿Por Estado... qué? que Eso un es la jefe- duda. Trump no lo hace. Claro, Y es Trump como- tuvo mucho éxito con romper esa regla. La razón de esto, que hay que entenderla, es como que la izquierda entiende que no se lo puede permitir. O sea, hay sectores de la izquierda que entienden que lo único que tiene la izquierda es la institucionalidad. Y hay una parte de verdad en esto. Es decir, lo único que tiene la izquierda es pues que haya jueces, que haya un Estado, que haya una serie de normas. O sea, cuando, Aunque sea 8 años después. Aunque no exista el derecho internacional, es lógico que alguien diga, no, es que tiene que haber un orden fundamentado en reglas, es que frente a Trump la legalidad internacional, aunque la legalidad internacional ya no exista, aunque la ONU pues, no signifique nada, aunque el Consejo de Seguridad no signifique nada, aunque ya no haya ningún tipo de legitimación jurídica. Yo entiendo el razonamiento de quien dice, no hagamos caer, o sea, es como no deslegitimemos la democracia, porque entonces si nos quitan ya la democracia, entonces nos fusilan directamente. El planteamiento de quien dice... Cuando la izquierda dice lucha armada, la derecha dice sí, te lo compro. ¿Sabes? Sí, como, eso sí. te acepto como un enfrentamiento en términos de guerra. Es decir, no creo que haya como maldad o ingenuidad. Creo que hay un análisis que dice nos tenemos que atrincherar en la defensa de la institucionalidad y eso la gente nos lo va a premiar. Yo creo que eso en determinados contextos históricos, porque la política es contingente, puede operar, pero cuando
cuando la derecha se desnuda, o sea, cuando la derecha, digamos, pone las cartas encima de la mesa, creo que es razonable rectificar un exceso de, digamos, de pulcritud republicana y toca contarle a la gente de verdad lo que es el poder y contar que las instituciones son un terreno de disputa también. Claro, es un salto muy fuerte, porque a la izquierda nos han educado para ser muy institucionales. O sea, nos han educado para decir, si nosotros llegamos a las instituciones, nosotros somos el ejemplo del ideal liberal en el funcionamiento de eso. Los partidos comunistas han tenido muchas veces, digamos, como ese peso. Nosotros somos comunistas, sí, pero vamos a cumplir la legalidad más que nadie. Vamos a ser como los defensores como del orden. Y tiene su lógica, porque precisamente por los estigmas que tenemos, pero hay contextos, como el actual, en el que la derecha se fascistiza, en el que toca, yo creo, una manera de atravesar las instituciones que reconozca más la verdad de lo que está ocurriendo. Entonces, yo no creo que los compañeros que lo piensan de otra manera sean solamente ingenuos o que amen la legalidad burguesa y tal. Piensan que la izquierda necesita figuras que sostengan como la legitimidad del Estado. Es decir, no se preocupen, tenemos un Estado legítimo, aunque la derecha no se lo crea, e incluso intuyen que te van a votar por eso. Y yo creo que estamos en una fase en la que eso es muy difícil que funcione, pero la responsabilidad es nuestra a la hora como de poner otros marcos delante y decir que la defensa de la democracia implica también un desafío institucional. Sí, pero con eso, pero el resultado es que tú defiendes la institucionalidad y cuando hablan de los comunistas, yo no soy comunista, pero cuando hablan de los comunistas, los comunistas han matado no sé cuántas veces los comunistas y los golpes de Estado. Tú le dices, a ver, ¿qué golpe de Estado me estáis hablando? En Chile son el partido más institucional en la historia de Chile. No, porque repiten y le repiten que los comunistas. Aquí se comían las guaguas en los tiempos de Pinochet. Todas partes. Pero el tema es, si yo soy comunista y me han dicho esto, y soy institucional, porque son institucionales, y eso no lo puedo pelear en ninguna fuente oficial, porque yo sigo siendo institucional y ellos se lo comen todo, ¿vale la pena? Pero hay que correr el cerco. Un ejemplo actual. Es muy difícil que alguien en la izquierda salga ahora en este contexto diciendo estuvo bien el atentado contra Pinochet. Es difícil. O sea, yo lo he dicho todas las veces. Claro, pero sabemos de lo que estamos hablando. Un dirigente político de la izquierda que saliera ahora diciendo... Y sin embargo estamos en un contexto en el que la derecha legitima la extracción de un presidente de un país y llevarlo como trofeo de guerra a Estados Unidos. Claro, una izquierda que en un momento determinado diga la mayor expresión de la lucha democrática puede ser el tiranicidio. Sí. El matar a un tirano... Lo decía Santo Tomás, entonces. ¿Verdad que sí? Pero es como... Movemos el cerco y decir, oiga usted, un pueblo tiene derecho a defenderse con la lucha armada de los tiranos. Entonces, ¿cómo eso les vuelve locos y dirían, ¿cómo usted está defendiendo el terrorismo? No, estoy defendiendo el poder popular, estoy defendiendo que es legítimo que un pueblo se defienda de un asesino o se defienda de un dictador o de un criminal. La derecha en eso tiene menos complejos. Y la derecha, yo les escucho a la derecha chilena diciendo, bueno, sí, Pinochet mató a alguna gente, eso no estuvo bien, pero era un mal necesario para salvar a este país de la miseria comunista. El pinochetismo logró convertir a Chile en un ejemplo de eficiencia económica en Sudamérica. Es todo mentira, es un maldito relato mentiroso, pero lo dicen sin ningún tipo de pudor para decir, oiga, pues claro que había que ser pinochetistas en aquel contexto. Pues sí, claro, los muertos y tal, pero nada comparado con el Gulag o con Fidel Castro o no sé qué. Fue un mal necesario para salvar a este país de la miseria comunista. Ese es el discurso que ellos defienden sin ningún tipo de pudor. Claro, frente a eso, un estilo de pulcritud republicana es como, compañeros, nos van a devorar. O sea, es como, hay que armar a nuestras bases culturales para que puedan dar esa pelea. Muy interesante conversación esta mañana junto con Pablo Iglesias. No sé si... No me mandaron comentarios, ¿sí? ¿No? Es que hay muchos, demasiados. Es primera vez que hay tantos que están abarrotados de comentarios. Es verdad que tenemos muchos comentarios, por eso lo estoy preguntando. Tengo que salir huyendo, me voy con la competencia. Pero Pablo se tiene que ir huyendo, sí, yo lo sé. Censurado. Así que no te preocupes porque quedamos de estar un rato más cortito, pero totalmente de acuerdo con Pablo Iglesias, dice Gerardo Rivas. CMDR dice la base es lo máximo. Romano
Roma Noviembre dice: qué lujo tener en este programa al más grande líder de la izquierda. ¡Wow! Luis Lorca dice: no más lofer. Daniel Jadwe libre. Claudio Hidalgo: abrazos y admiración para vosotros y vuestro invitado de lujo, el gran Pablo Iglesias. Agradecemos su visita a Chile. Corta visita, intensa visita. Se tiene que ir volando, Pablo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas, Un pero gustazo, muchas compañeros. gracias por esta tremenda reflexión que tuvimos para comenzar. Nos dimos el lujo y el tiempo de pensar. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.